de esta serie, el contexto de la Navidad. Y en el primer mensaje vimos el testimonio de la verdad. En el segundo vimos el nacimiento de quien daría testimonio de esa verdad. Y hoy vamos a ver el anuncio del nacimiento basado en Lucas capítulo 1 versículo 31. Lucas 1:31. Lucas 1:31, que dice: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Pueden leerlo? Bueno, entonces no cierre la escritura. No es anticipado, es anticipado. El verbo iba a ser hecho carne y habitaría entre nosotros, ¿verdad? Ya era prometido, el Mesías prometido, un nacimiento desde hace 3000 años prometido. Y aquí lo vemos que va a suceder. Por eso vemos que es un testimonio anticipado. Dios en el huerto del Edén ya lo había prometido, en el corazón de Dios ya estaba. Se cumple 3000 años después de haber sido prometido. Esta profecía se cumple. Por eso es un testimonio anticipado. Y es un testimonio anticipado porque aún antes de estar en el vientre de María, se anuncia que Él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el que iba a limpiar de nuestros pecados. Entonces, es un testimonio anticipado el anuncio del nacimiento. De hecho, Lucas es el testimonio recolectado de manera diligente de las fuentes que presenciaron y vieron, ¿verdad? Vivieron con el testimonio encarnado. Lucas recolecta toda la información, ya lo vimos en la predicación antepasada, ¿verdad? Donde Lucas recolecta toda la información y luego se la envía a Teófilo para que él pudiera dar este testimonio de Jesús, de la vida de Jesús, el nacimiento, su ministerio, su muerte. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, porque es mismo Lucas en el libro de los Hechos que narra los hechos. Su ascensión y su ¿qué? ¿Ya no se acuerdan? Entonces no viene su venida. Entonces es todo completo, no solamente su encarnación, sino su ministerio, su muerte, su resurrección y su venida, ¿verdad? Su venida. Entonces, Lucas es el que recauda toda esta información de manera diligente. Y ya vimos que Juan el Bautista es el precursor del testimonio. Cuando digo testimonio me estoy refiriendo a Jesús, el Verbo encarnado. Ya se había dado testimonio de Él en todas las páginas del Antiguo Testamento, desde el Génesis, ¿verdad? Todo, hasta los profetas menores se habla de Jesús. Entonces, cuando digo el testimonio me refiero a Jesús mismo, el Verbo encarnado. Entonces, Juan el Bautista es el precursor del testimonio. Cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿no se saben esa parte? Que quita el pecado del mundo. Juan es el precursor del testimonio. Y ahora vemos que el ángel da anuncio del nacimiento del que dan testimonio Juan y Lucas. Ahora el ángel es el que da testimonio que el Mesías iba a nacer, que Jesús, el Salvador, iba a nacer. Es el ángel el que da el testimonio. Entonces es un testimonio anticipado. Un testimonio anticipado. Quiero compartirles algunas cosas de cómo es que es el testimonio anticipado. En el versículo 26 encontramos que el testimonio anticipado lo da el ángel. El ángel es el que anuncia. Esto es interesante que sea el ángel, ¿sí? Ay, ¿por qué no se cree la palabra de Dios? ¿Por qué hay muchas personas que no creen en la palabra de Dios? Hay un argumento. Dicen que lo escribieron ¿quién? Hombres. Ok. Pues sí es verdad, ¿no? La escribieron hombres. ¿Pero fueron hombres?
inspirados por Dios. Oh, yo a veces digo, Señor, a veces pensamos que a nosotros se nos ocurre todo, cuando en realidad no se nos ocurre nada. Y le decía, ¿tú sabes cómo es que los ingenieros de la aeronáutica inventaron los aviones? ¿Y cómo lo hicieron? Observando los pájaros, viendo los pajaritos. ¿Cómo actualizan todos los sistemas de los aviones F-150 y todo? ¿Cómo los actualizan? Simplemente observando los movimientos de las aves. A ellos no se les ocurrió. ¿Quién fue el que lo diseñó? Dios. Ustedes, ya les dije en otra prédica, cuando usted le baja al inodoro, al sanitario, hay una especie de desagüe. Ese no se le ocurrió al hombre. ¿Quién lo diseñó? ¿Dónde? Nuestro aparato digestivo. Así de sencillo. El hombre no descubre nada. Más bien, no hace nada. El hombre nada más redescubre lo que ya está determinado. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, no se nos ocurre nada. Entonces, la iniciativa es por Dios. Todo viene de Dios. ¿Quién es el que da el mensaje? El ángel. El ángel es el que da el testimonio anticipado por el ángel. El ángel es enviado por Dios. ¿Sí? Y los ángeles, cuando Dios dice algo, los ángeles inmediatamente obedecen. Ellos inmediatamente obedecen las órdenes de Dios. Son totalmente subordinados a Dios. Ellos no poseen una especie de voluntad como la nuestra. A nosotros nos dice algo Dios y no han visto cómo le dice el papá a los niños. Cómo les dicen, te dije. Y cómo dicen, te entró por un oído y se te ¿qué? Se salió por el otro, ¿verdad? O sea que no se te quedó. Entonces, Dios envía al ángel. La iniciativa es de Dios. Siempre la iniciativa es de Dios. Siempre es Dios hablando. De hecho, el hombre cuando se va a portar bien, cuando va a hacer algo bien, ese hecho bien no es porque el hombre sea bueno, ¿o sí? El hombre no es bueno en sí. ¿Quién es el que actúa en la conciencia del hombre? Dios, ¿verdad? Si Dios no estuviera presente, todo el hombre, como dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? El hombre sin Dios es como una especie de ¿qué? ¿Cómo dice Romanos? No lo digo yo, lo dice Romanos. Si quieren linchar, linchen a Pablo. Fue el que escribió Romanos. Que cuando Dios no está presente en la mente del hombre, el hombre es totalmente en una mente sin conciencia. No hay conciencia. Entonces, el ángel es enviado por Dios. La iniciativa es de Dios. La toma Dios, no el ángel. Los ángeles solo obedecen. Es enviado ¿a dónde? ¿A dónde lo envía Dios al ángel? Según los pasajes allí. ¿Sí están allí? ¿Dónde? Aldea. Sí, dice ahí. A una ciudad de Galilea llamada. A la ciudad era Galilea, pero Nazaret ¿qué era? Una aldea insignificante. ¿A dónde lo envía? A la aldea insignificante. Otra vez. En la prédica del miércoles les decía, no hubo lugar para Jesús, ¿dónde? En el mesón. ¿Mesón era qué? A ver, vamos a trasladarnos en ese contexto. ¿El mesón era un qué? Ahorita ustedes se van a hospedar en ¿qué hotel? En el Holiday Inn, ¿verdad? 5 estrellas, ¿sí o no? O en el Sheraton, ¿verdad? En el Sheraton, 5 estrellas, y un hombre, ¿verdad? Esos donde 5,000 la noche, y si quieres cenar, 8,000. Y te llevan así unos espárragos, ¿verdad? Entonces, no hubo lugar para Jesús allí. No hay lugar para Jesús allí. El contexto nos dice mucho, como yo te decía, nosotros leemos la Biblia y la leemos así, pero analizando el contexto, ¿a dónde lo envió? Al ángel. ¿A dónde fue el ángel? No fue al palacio de Herodes, no fue al palacio de César,
No fue al palacio egipcio, no fue al palacio de donde todavía estaban grandes gobernantes, no fue allí. No fue enviado allí, no dijo, mira, mi hijo va a nacer en un palacio, porque es el rey de reyes y señor de señores. No hubo lugar para él, ¿dónde? Sin embargo, ¿dónde nació? Nota, en el pesebre, en un lugar insignificante. Insignificante. Nosotros siempre pensamos que las cosas grandes están en los lugares que se dice que son maravillosos, grandiosos, ¿sí o no? Una gente no es importante solamente porque se hospede en no necesariamente es importante porque se hospede en un hotel de 5 estrellas, o sí, o coma en los mejores restaurantes, no necesariamente es importante. Así se percibe, así percibe el hombre esto de la grandeza. Sin embargo, Dios percibe la grandeza desde otra perspectiva. La grandeza está en la humildad, la grandeza está en la sencillez, la grandeza está ahí en esas virtudes que no pueden comprarse, que no tienen precio. Para todo lo demás, Mastercard, era el anuncio, pero así es, ya. Ahí es donde está la grandeza. La perspectiva de Dios es que la grandeza está en lo sencillo, en lo simple. ¿Sí? Allí es. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús sanó a aquel hombre que no podía ver? Él no lo metió en los aparatos más costosos y en el hospital, no lo metió al Christus Burguesa o donde. Nada más hizo lodito y se lo untó en los ojos. No era el lodo para que no empiece a hacer lodo usted, que luego se van con esas ideas, ¿verdad? No era el lodo, era Dios. Es Dios. Otra vez, la iniciativa es de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando van con el paralítico de Betsaida y le dice Jesús, ¿quieres ser sano? Y le dice el paralítico de Betsaida, tengo que trabajar. ¿Se acuerdan? O sea, Él no pide ni ser sano, Dios es el que lo sana. Y así fue con muchos. Jesús sanó a muchos aún sin que se lo pidieran. Porque la iniciativa siempre es de Dios, siempre está obrando, siempre está hablándonos. Cada mañana que nos levantamos, Dios nos dice, ora, Dios, vive mi palabra, búscame, toca, llama, busca. Entonces, la iniciativa siempre es de Dios, siempre. Lo importante es obedecer, el ángel obedece. ¿A qué punto es eso? Obedecer. Ese es el punto. ¿Sí? La iniciativa siempre es de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente obedecer. El ángel obedece, lleva el mensaje y dice, María, vas a tener un bebé. ¿Cómo va a ser esto? Pues el Espíritu Santo lo va a poner en ti. No vas a conocer varón. Entonces, lo importante es obedecer. Entonces, el testimonio anticipado por el ángel es, aquí lo que vemos es que la iniciativa siempre es de Dios. ¿Sí? ¿Verdad? Siempre es de Dios la iniciativa. Bueno, en la mañana ni siquiera querían venir al culto, ¿o sí? Ay, qué frío, está sabrosa la cama. No querían venir, hermanos, hay que ser honestos con Dios. Pero la iniciativa es de Dios, Dios siempre nos está, es de Dios siempre. No hay nada bueno en el hombre si no proviene de Dios, ¿verdad? O lo único que hay es que el hombre, parece que el hombre cree que todo se merece, pero no es así. Ahora, vamos, el testimonio anticipado por el ángel, versículo 6, versículo 27. El testimonio anticipado por la descendencia, su descendencia, la descendencia del testimonio. El versículo 27, ¿de dónde provenía Jesús? ¿De dónde dice ahí? Versículo 27. A una mujer. A ver, lean el pasaje. ¿De dónde provenía Jesús? ¿De dónde provenía José? De la casa de David. Entonces, vemos la descendencia.
El ángel está diciendo, Jesús es el que ya estaba prometido desde hace mucho, desde hace muchísimo. O sea, cuando menciona la descendencia, Lucas está diciendo que ya se había hablado de él, ya se había dicho que iban a hacer. ¿Sí? Esto es muy importante, porque en nuestros días decimos, Cristo viene, y que nadie cree, no creen. De hecho, a mí en el trabajo me dicen que estoy loco. Porque a veces cuando digo que Cristo viene, dicen, ¿cómo está loco? Eso nunca va a suceder. Pues sí sucedió. Sucedió el nacimiento de Jesús. Que Cristo venga otra vez también va a suceder. No, es más, nos guste o no nos guste. Quieramos o no quieramos. Es como si nos preguntaran quién se quiere morir. Pues nadie quiere morir. Pero está determinado que el hombre... Y luego, sencillo, no nos gusta, ¿verdad? Pero no porque no nos guste, no es así, así es. Entonces, el testimonio anticipado por su descendencia está diciendo, ya se había prometido, lo que está por suceder, ya se había dicho que iba a suceder. Entonces, las profecías de las cuales se afirma que vendría el Mesías, se cumplen aquí. Aquí están cumpliéndose totalmente, en todo su esplendor, aquí se cumple. Todo lo que se había dicho, aquí se cumple. Si ya se había dicho, está sucediendo, ¿verdad? Génesis 49:10 dice que el Mesías había de venir de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Y José descendía de la tribu de Judá, es decir, de la casa de David. Cuando el pasaje dice que de la casa de David, está hablando precisamente de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, el testimonio anticipado es desde su descendencia, por eso la menciona. Ya se habló de él, ya se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo, nos guste o no nos guste. El testimonio anticipado por la fuente, su fuente, versículo 28, que dice, y entrando el ángel, ok, entonces aquí vemos otra vez, la iniciativa es de Dios. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, eres favorecida, ¿verdad? Entonces, si la iniciativa es de Dios, Dios quería que María recibiera una gran bendición. Así como lo fue ¿con quién? Su parienta, Elizabeth. ¿Sí? Elizabeth no podía, ¿qué? Y ahí ya era, ¿qué? De edad muy avanzada, donde ya no se podía concebir. Sin embargo, Dios le dio una gran bendición. Y aquí pasa lo mismo. La iniciativa es de Dios y Él quiere que reciba una gran bendición. Ahora, ustedes van a ver que el Señor le dice a María, ahí te va tu gran bendición, ahí te va tu milagro, ahí te van $100,000, ahí te va un auto, ahí te va una residencia. ¿Sí le está diciendo eso al Señor? No necesariamente como piensa la gente que el Señor nos bendice con puras cosas materiales. El Señor nos bendice con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, muchas otras virtudes, otra vez, que no se pueden adquirir ¿con qué? Con dinero. Si una virtud se pudiera adquirir con dinero, ¿cuánto costaría? Vamos a suponer que compráramos 1 kilo de amor, ¿en cuánto nos lo dan? ¿Y cuánto nos dura? ¿Cuánto nos duraría? Medio kilo de paz. ¿Cuánto? No se puede. Entonces el Señor siempre nos bendice con virtudes y a veces hace unos milagros donde nos da algo más, pero la iniciativa siempre es de Dios. ¿Sí? Era solo por la gracia de Dios que María recibe esta bendición. No hay mérito alguno en María. ¿O sí? Dice, ¿vas a concebir un hijo porque te portaste bien?
A veces así se piensa, pórtate bien para que Dios... No, Dios todo lo da por amor. Dice que a nosotros, en la mañana, por amor a su nombre. No hay mérito en María. Es por amor a su nombre. ¿Saben que nosotros fallamos menos cuando lo hacemos por amor a nuestra dignidad que por amor a alguien más? Nos detenemos más porque eso muestra fidelidad. ¿Sí? Eso muestra fidelidad. Y eso habla de la fidelidad de Dios para consigo mismo. Si yo le prometo fidelidad a alguien más, no lo voy a cumplir. Pero cuando yo me prometo fidelidad a mí mismo, aunque esté solo, dijo Pedro Infante. ¿Qué dijo Pedro Infante? ¿Qué dijo el pastor Pedro Infante? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿Sí me entiende? Cuando yo digo que me soy fiel a mí mismo, esté donde esté, yo sigo siendo. Pero yo cuando le digo a alguien, no, te prometo, no, ahí ya falla uno. Por eso Dios es fiel a su nombre. Él dice, todo lo hago por amor a mi nombre. Y eso nos quita muchos sentimientos porque, y luego decimos, no, es que Dios me lo dio porque me ama. Entonces cuando Dios no nos está dando lo que nosotros queremos, decimos, no, pues Dios ya no me ama. No, Dios nos ama. ¿Nos dé o no? No nos dé. Dios nos ama. Nos dé o no nos dé. Y nos ama por amor a su nombre. Porque no hay mérito en nosotros. En la mañana te levantaste bien temprano y oraste y le dijiste a Dios, ahí voy a la reunión, Señor, y ahí voy, y bueno, y te trajiste a algún invitado y le compartiste a alguien y viniste y le dijiste, aquí estoy, Señor, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿No te lo da por eso? ¿Tú dormido hiciste algo? Durante toda la noche estuviste trabajando para que Dios en la mañana te pudiera dar el mérito de vivir. ¿Sí hiciste eso? No. Entonces no hay mérito en María, no hay nada de mérito. No hay mérito alguno en María. Luego todavía dicen por allí los marianistas que es por ella, ¿verdad? Es por ella. ¿Sí es por ella? Que es la madre de Dios, que hay que... No hay mérito alguno, no hay ni algún mérito. ¿Sí? A ti te pueden suceder cosas maravillosas, tú puedes obtener grandes logros, pero tu único mérito es que te hayan sucedido. ¿Sí? Tu único mérito es que te hayan sucedido a ti. No hay otro mérito. No hay otro mérito. Recuerda que la fuente es Dios. ¿Qué le dice el ángel? ¿Eres qué? Favorecida. Eres favorecida. Está diciendo, no hay mérito en ti. No hay ningún mérito. Entonces aquí podemos notar claramente que Dios es Señor de la historia. De lo que acontece en el desarrollo de la historia, de lo que acontece en el desarrollo de la historia, no es el hombre que marca la pauta. Sí, es Dios. Dios nos da solamente la oportunidad de ¿qué? De participar. ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor construyó la Gran Babilonia? ¿Por qué la construyó? ¿Por qué? De veras, ¿por qué Nabucodonosor construyó la Gran Babilonia? ¿Quién era Nabucodonosor? ¿Fue él? Fue Dios el que construyó la Gran Babilonia, ¿sí o no? ¿Quién fundó el gran imperio medo-persa? Me dicen, no, que Darío, no. ¿Quién? Dios. ¿Por qué lo fundó Dios? Porque quería que ¿qué? Darle una lección a Israel, ¿sí o no? Y así es, o sea, Dios lo permite. Dios es el que hace. Dios es Señor de la historia.
Solamente le da oportunidad al hombre de participar. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor estaba en su palacio y dice: oh, esta es la gran Babilonia que yo qué? Y luego, ¿dónde andaba? El sabio Nabucodonosor, ¿dónde estaba? El guapo Nabucodonosor, ¿dónde estaba? El fuerte Nabucodonosor, ¿dónde estaba? El inteligente Nabucodonosor, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Con las bestias comiendo pasto. Pues no que era el gran Nabucodonosor, no que él había hecho. Ahora lo único que podía hacer era ¿qué? Comer pasto y andar entre las bestias. Ahí lo vemos, o sea, el testimonio anticipado es por su fuente. La fuente es Dios, siempre es Dios, hermanos. Yo les decía, en el pesebre había luz mientras estaba Jesús, ¿sí o no? El pesebre era el lugar donde estaban las que, díganlo, no les digan animalitos, díganlo como son. Las bestias. ¿Qué había en el pesebre? Las bestias, ¿sí o no? Ok. Pero cuando llegó a Jesús allí, hasta a las bestias se le quitó los bestias. ¿Sí? Llegó, recuerda bien, ¿qué era lo más preponderante en el tabernáculo? ¿El tabernáculo? ¿Qué era? El tabernáculo simplemente era el tabernáculo, el arca simplemente era el arca no tenía poder, no había. ¿Qué era? La presencia de Dios. ¿Qué fue lo que llenó el pesebre? Hasta las bestias, los bestias se le quitó con la presencia del Señor. ¿Qué quiero decir eso? Imagínate si del mundo fuera quitado Jesús. Si de todos los libros que se han escrito se quitara Jesús, ¿cuántos libros habría escritos? ¿Cuántos? No habría ningún libro. ¿De qué tema se hablaría sin Jesús? ¿Se escribirá algún libro de paz? ¿Algún libro de amor? ¿Algún libro de bondad? ¿Algún libro de historia? Ni de historia, ¿por qué? Pues necesitarían quitarle el antes y el después ¿Sí te das cuenta de eso? Sin Jesús. Entonces, por su fuente, es Dios otra vez. Esa es la fuente, de allí viene todo. Ahora, vamos al último, su propósito. El testimonio anticipado por su propósito. ¿Cuál era el propósito de que Jesús se anunciara de que iba a nacer, de que iba a venir, de que naciera? ¿Cuál es su propósito? Versículos 29 y 30, ¿qué dice? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué situación sería esta. Severamente le dijo: María, no temas, porque es enviado de la esperanza. Ok. ¿Qué pasó con ella cuando le dijeron? ¿Se turbó? Ella se turbó. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito entonces del anuncio anticipado y del nacimiento, de que Jesús haya venido, se haya humanado? ¿Cuál es el propósito? Primero, no sabemos que es salvar, ¿sí? Librarnos de nuestros pecados. Pero aquí lo que vemos en el pasaje es aliviar los temores. Aliviar los temores. ¿Sí? Ese es el propósito. Aliviar los temores. Dios alivia todo temor. Recuerda bien que la Escritura dice: el verdadero amor. Ay, hermanos, ese pasaje sí de que es de peso. El verdadero amor. ¿Temor a qué? Toda clase de temor. Temor a ser defraudado, temor a ser abandonado, temor a ser engañado, temor. El verdadero amor echa fuera. Sea que yo estoy plenamente convencido, sea de lo que sea, porque el amor echa fuera todo el temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu, sino de qué.
poder amar y poder dominarnos. ¿Sí? Amor y dominio propio. Entonces, ¿cuál es el propósito de que se haya anunciado que venía el Salvador? ¿De qué iban a hacer el Salvador? ¿Cuál es el propósito? Aliviar los temores. Sus temores de María, a diferencia de los nuestros, es que los de ella son entendibles. Su temor de ella es entendible. Es decir, ella se asusta que Dios la esté favoreciendo. Ella se asusta de que Dios la esté favoreciendo. A nosotros nos asusta que Dios no no nos favorezca, ¿verdad? A nosotros nos asusta eso, pero a ella le asusta que Dios la esté favoreciendo. Tengo una pregunta: ¿cuándo nos sentimos así? ¿Cuándo nos sentimos asustados de que Dios nos favorezca? ¿Cuándo? ¿Verdad que nunca? Nunca nos sentimos asustados de que Dios, en la mañana que me levanté, ay Dios, ¿cuándo digo, ay Dios, ¿por qué me desperté? ¿Verdad que no decimos? Cuando me dan mi sueldo, no digo, ay Dios, ¿por qué me estamos por ser favorecidos así? Deberíamos de sentirnos como Isabel en la mañana. Ay, ¿y por qué me lo regalaron? Ay, ¿cómo? Así deberíamos de sentirnos. María se asusta de sentirse favorecida. De hecho, vemos que su temor sí es que, a diferencia del nuestro, sí es válido. No nos atemorizamos cuando Dios nos bendice, ¿verdad que no? Cuando somos favorecidos con Dios. De hecho, para muestra un botón, muchos estaban asustados, están asustados con la dichosa pandemia, ¿verdad? Pero ¿de qué se asusta si yo lo veo re bien? ¿No se asusta ser favorecido por Dios? Ella se asusta de haber sido favorecida por Dios. Deberíamos de sentirnos así cada mañana. Deberíamos de sentirnos así cuando vamos a comer, ¿verdad? Ay, Señor, híjole, mira, ya voy a comer, ya voy a dormir, ya voy a descansar, ya voy a trabajar, ya voy, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo nos sentimos así? Al contrario, todos nos asusta menos que Dios nos bendiga cada mañana. Hay que cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Todos nos asusta menos que Dios nos bendiga. Vamos a cambiar nuestro chip. Vamos a darle vuelta. Ahora, que Dios nos bendiga, que nos asuste. ¿Sí? A saber si así se salen todos nuestros temores que a veces traemos. Hay que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, nos asustamos. Al contrario, todo nos asusta menos que Dios nos bendiga cada mañana o que de alguna manera más extraordinaria nos favorezca. Ahora, la amonestación del ángel es la misma que le da a quién, a Zacarías, la misma que le da a Isaías. No temas. ¿Por qué le dice no temas? ¿Es la misma de Zacarías y es la misma de quién? De Isaías. ¿Por qué le dice no temas? Deberíamos de tener un respeto de verdad reverente a Dios. ¿Por qué le dice no temas? ¿Y por qué le tenía miedo? Y cuando estaban en la presencia de Dios, ¿qué les pasaba? Se petateaban. Recuerda que estaba el lugar santo y el lugar, cuando entraban al lugar santísimo, sin que Dios se los dijera, ¿qué les pasaba? Ok. ¿Y qué le pasó a Usa? Se murió simplemente por tocar el qué. Entonces, ¿por qué le da miedo a María? ¿Por qué le da miedo a Zacarías? ¿Por qué le da miedo a Isaías? Dentro de la concepción judía o hebrea o israelita, como quiera decirle, estaba que si venía la presencia de Dios, inmediatamente ¿qué? Entonces, la amonestación del ángel es no temas, o sea, no te voy a hacer daño, no te voy a hacer daño, al contrario, ¿qué va a hacer? Bueno, y entonces, ¿por qué
qué mucha gente no viene a Dios? Como si Dios fuera un mal, como si Dios les fuera a hacer un mal. Si al contrario, ¿no? Dios hace un ¿qué? Un bien. Es bien. La palabra de Dios es un ¿qué? Un refrigerio a nuestros ¿qué? Huesos. Habla de que a veces tenemos un dolor tan tremendo, pero cuando estamos en Dios, ese dolor se ¿qué? Se mitiga por completo. Entonces, no temas, le dice, no te voy a hacer daño, al contrario, voy a aliviar tus temores, tus dolores. Y esos temores y esos dolores se cumplen con la profecía, la promesa, la palabra, ¿sí? Dios librando, salvando en lo particular y en lo general al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces lo salvó? ¿Cuántas veces lo libró? ¿Cuántas veces sanó a Israel? Ese es el prototipo de lo que hace. ¿Dónde estaban esclavos en Egipto? ¿Quién los liberó? Dios. ¿De cuántas batallas no los libró? Muchas. Ese es lo que hace Dios. Ese es el mensaje. Cuando dice, he aquí, el Salvador está naciendo, está diciendo, te va a librar de todo esto, te va a librar de tus temores, te va a librar del pecado, te va a librar de tu amargura, te va a librar tu ira, te va a librar de tu tristeza, te va a librar de todos estos males que te acechan, de todo eso te va a librar, de todo eso. Entonces representaba o simbolizaba lo que ahora era real, tan real que aquellos quienes lo sabían en su mayoría no lo creyeron. ¿Cuántos aceptaron a Jesús? De hecho veíamos que un lugar donde Jesús podría estar, el miércoles lo veíamos, era en los palacios de César no, en el de Herodes tampoco, en las mansiones de Egipto tampoco. ¿Dónde sí podía estar? Había un lugar donde sí podría haber estado. De hecho, era un lugar majestuoso que construyeron en su honor. ¿Dónde? En el templo. Ahí sí lo aceptaron. Él se sentó con el Sanedrín, con los fariseos. Se sentó allí con ellos, le dijeron al sumo sacerdote, quítate porque ya llegó el mero mero. Al contrario, ¿qué hicieron? Fueron sus enemigos durante toda su vida terrenal. Fueron sus archi mega contra enemigos. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos le aceptaron? Muy pocos, ¿verdad? Ya sabían que venía, ya sabían que era el Mesías y lo aceptaron. Yo creo que pasa lo mismo. Hoy muchos saben que Jesús es la Navidad. Muchos saben que Jesús es el Salvador. ¿Pero qué hacen? ¿Nosotros mismos qué hacíamos? ¿No lo qué? No lo sé. Pero ya se cumplió la profecía. Y Cristo viene otra vez. ¿Amén? ¿Y se va a cumplir? Claro que se va a cumplir. Entonces, concluyo con esto. Si ya le pueden hablar a los niños. Concluyo con esto. La respuesta al nacimiento del testimonio anticipado, según el versículo 38. Entonces María dijo. ¿Qué dijo? A ver, léanlo. Versículo 38. Entonces, por último, tenemos la respuesta al nacimiento. Hay una respuesta al testimonio anticipado. Hay una respuesta. Primero, esta respuesta de María no es como la de Zacarías, es decir, una de incredulidad. ¿Recuerdan que Zacarías no creyó cuando el ángel le dijo, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo? No creyó Zacarías, ¿verdad? ¿Y qué le pasó?
se quedó mudito. Ahora, la respuesta de María no es esa. La respuesta de María es una de perplejidad. Le dice, ¿cómo va a hacer esto? ¿Sí? Ella se queda perpleja. Y la segunda cosa, la manera en que responde María. Ok. ¿Cuánto falta para que termine el año? 12. ¿Ya hizo su propósito de año nuevo? ¿Sí ya lo hizo? ¿Todavía no? Pues yo lo desafío. Haga lo que hizo María. ¿Qué hizo María? A ver, lean las palabras de nuestro hermano Pepe, que leyó allí hace poquito. ¿Qué es ese su propósito de año nuevo? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de María? Pues dile eso al Señor. Es una respuesta de compromiso humilde. Tu sierva, ¿sí? Tu sierva, hágase conmigo. ¿Cómo qué? Como tú quieras. ¿Cómo se le llama eso? Intencionalidad de voluntad. Hágase conmigo